y hace rato que queríamos hablar de esta problemática en particular. Y en principio, recién le comentaba dos noticias que había leído justamente en la jornada de hoy, ¿no? Por un lado, en Estados Unidos, estudios de laboratorio que a nivel primario, ¿no? Que pueden estar planteando una vía de solución para restablecer memoria en aquellos pacientes afectados de Alzheimer. Y por el otro lado, otro trabajo que se está realizando a través de estudios de sangre que permitirían determinar, y usted lo va a explicar mejor que yo, a través del neurofilamento, la posibilidad de establecer con anterioridad el momento en que empezaron los primeros rasgos de Alzheimer en un paciente. Son dos cosas totalmente distintas, pero las quería plantear en comienzo, ¿no? Y es muy interesante lo que decís, Daniel. El diagnóstico precoz es una de las metas que tenemos todos los que trabajamos en demencias. Generalmente el diagnóstico decimos que es clínico, en el sentido de una batería de test, la consulta con el neurólogo, con el neuropsicólogo, pero se ha avanzado muchísimo en estudios de neuroimágenes. Este estudio nuevito de sangre es muy interesante porque seguramente, no lo he estudiado en profundidad, seguramente trabajará con la detección de una proteína que es la causante del Alzheimer. En realidad no es solamente una proteína, sino que son varias proteínas jugando, pero en este caso es una proteína que se llama beta-amiloide. ¿Por ausencia o por exceso? Por exceso y por no poder disolverse en el cerebro. Correcto. El amiloide es una proteína que se codifica en el cerebro y lo que permite es el transporte de los lípidos, a los límites de la neurona. Trabaja a nivel intraneuronal. Por alguna razón que todavía desconocemos, esa proteína está mal codificada y por lo tanto no puede disolverse, quedándose en el cerebro y generando depósitos que terminan siendo tóxicos para la neurona. Esto lleva a la muerte de la neurona y es un proceso que comienza por lo menos 20 años antes de la manifestación de los primeros síntomas clínicos. Claro. Por eso le llamamos que es silente. Uno tiene la enfermedad, es decir, uno puede tener acumulación de depósitos amiloides. Hay otra proteína candidata que es el tau, que trabaja más sobre el axón de la neurona, sobre los microtúbulos, desconectando una neurona de otra. Y lo importante es justamente encontrar un diagnóstico lo más precoz posible para detener la enfermedad, y esta sería el ideal, de tener la enfermedad en esos primeros momentos. Uno podría decir que la enfermedad comenzaría entre los 40, 50 años y después tenemos 20 años de latencia de un trabajo muy exquisito y lamentable que hace la proteína. El segundo de los estudios podría permitir de desarrollarse científicamente, trabajar con anticipación y poder demostrar si hay acumulación o no precisamente de ese material que no tiene que estar, ¿no? Una vez demostrado, hoy en día hay estudios como por ejemplo la tomografía por emisión de positrones con un marcador específico. Esto se hace acá en Argentina, donde podemos ver en una imagen. ¿En Mar del Plata sí? En Mar del Plata se hace, hay tomógrafo de emisión de positrones, pero creo que no se hace con el marcador de Pittsburgh, que es el que marca la neurona. Correcto. Se puede utilizar otros marcadores que también tienen buena sensibilidad y especificidad para el diagnóstico. Si no, se pueden hacer en Buenos Aires. Estamos a la espera de la llegada de eso. Teniendo un diagnóstico temprano, el ideal es justamente poder avanzar en un tratamiento farmacológico y psicosocial. Actualmente las medicaciones que hay ayudan muchísimo, pero más que nada en lo conductual, y lo que más, podemos decir, mejor eficacia nosotros observamos que tienen son los tratamientos de estimulación social, sociocognitivo, me gusta llamarlo a mí, que redundan en un reforzamiento de la identidad, de la memoria, de distintas funciones cerebrales,
que hace que la persona vuelva a tener un espacio, por ejemplo en nuestro centro de día, que hoy llamamos Centro Integral de la Memoria, vuelva a tener un espacio con un proyecto que, como diría Nietzsche, tener un cómo para poder soportar cualquier porqué. Claro. ¿No? Y a partir de ahí proyectarse, ¿no? O intentar proyectarse. Claro, y no este alejamiento que provoca el Alzheimer. La demencia significa fuera de o alejado de la mente. Claro. Yo diría que le faltaría completar esa definición. Es alejado de el vínculo y por lo tanto alejado de la vida. Claro. Aleja a la persona de el vínculo con nosotros. Sí. Y esto es sumamente doloroso para la familia. Aun cuando sea intermitente, ¿no? Porque es difícil para una persona que se prende y se apaga, por sintetizarlo de alguna manera, en el volver a encenderse hay como que reactivar todo un concepto de la memoria, ¿no? Porque se vuelve a apagar y se vuelve a prender. Te estás refiriendo a esos momentos de conexión que tiene el paciente. Es que en realidad una persona con demencia aún está en por ahí son como pequeños episodios de vida, ¿no? En esos, aún en estadios graves, sigue siendo una persona cognoscente, sigue siendo una persona que sabe acerca del mundo y que tiene una experiencia. El deterioro de la memoria es mejor decir de las memorias, porque son varias, y hay memorias que sobreviven incluso al impacto del Alzheimer por mucho tiempo, memorias tal vez muy básicas, como las procedimentales, como las memorias semánticas, es decir, el conocimiento acerca del mundo. Entonces, muchas veces tengo un paciente que hace poco ganó un campeonato de ajedrez a nivel provincial, a nivel amateur, y tiene la enfermedad de Alzheimer. Es decir, hay muchos procedimientos que son automáticos. Claro. Necesitamos bastante poco cerebro, valga el oxímoron, para hacer conductas muy complejas. Lo que más afecta es la memoria cotidiana, la memoria de eventos, que llamamos memoria episódica, y la memoria a corto plazo. Entonces la persona, sí, por supuesto, puede tener una reserva cognitiva muy importante y un aparato social que le permita conectarse con el otro, siempre y cuando no tenga problemas de conducta, que son los más dolorosos dentro de todo. Uno podría decir, sí, si fuera simplemente que la persona lenta y paulatinamente va perdiendo la memoria, no deja de ser doloroso. Lo más doloroso es cuando la persona ya no puede controlar su conducta. Y tiene un nivel de dependencia y de disrupción a nivel conductual que hace que el vínculo con los familiares y el cuidado de los mismos sea tan difícil. Se complica. Exactamente, es una enfermedad que afecta el cerebro de una persona, pero golpea el corazón de la familia. Sí. Es un problema familiar. Los últimos 2 minutos, vamos a seguir en cualquier momento, licenciado Olivera. ¿Cómo hacer la cohesión de la familia, ¿no? Esto es lo que procura también Gama en su trabajo. Sí, tenemos, de hecho, Gama comienza como un grupo de apoyo, convocando a los familiares. Surge de esta inquietud en los pasillos del hospital privado hace más de 30 años, y luego hemos ido creciendo y tenemos un equipo interdisciplinario bastante amplio, que hemos agrandado cuantitativa y cualitativamente. Nos hemos ido especializando. Y tenemos los grupos de apoyo que funcionan los viernes a las 15:30, el primer viernes y el tercer viernes de cada mes. Está coordinado por quien les habla y por la licenciada Alessio, trabajadora social. Y lo que trabajamos es justamente toda la amplia variedad de cuestiones que puede suceder en una familia cuando hay que cuidar. Esto implica una crisis, y por lo tanto una readaptación de la familia al problema. ¿Y un reconocimiento del problema? Aceptar el problema. Creo que esto es lo más difícil, porque el cuidador, el que cuida, que generalmente es solamente una persona que queda en soledad y después tiene que empezar a buscar ayudas formales, porque solo no va a poder, atraviesa una situación de duelo. En las pérdidas del otro, de su ser querido, implican pérdidas en su yo. Es perder el vínculo, la persona ya no es quien era. No es mi padre, no es mi madre, no es mi cónyuge. Y esto es, en el día a día, es muy difícil. Es un trabajo paralelo, entonces, ¿no? Es un trabajo paralelo, se trabaja interdisciplinariamente. No puede ser de otra forma, porque la enfermedad tiene
etiología multifactorial, se trabaja con el paciente, con el cuidador, con cuidadores formales y con la familia. Y trabajado desde servicio social a neurología, pasando por psicología y terapia ocupacional. Finalmente, cualquier persona que quiera comunicarse con ustedes, ¿qué número, licenciado? 495-8652, y la sede está en Rawson 3145.